¿Qué tal? Bienvenidos a esta serie de 16 capítulos donde estamos hablando sobre los principios de la comunicación social, pero desde su enfoque estratégico. Soy Elena Hurtado, llevo muchísimos años haciendo comunicación y marketing y este canal tiene el propósito de poder compartir este conocimiento para que primero las empresas tengan la lógica y tengan el criterio para saber contratar a buenos profesionales y buenos proveedores. Hay buenos proveedores, hay muy buenos profesionales. El segundo objetivo es justamente para que mis colegas y junto a mis colegas podamos difundir este conocimiento. Pongamos en palestra, pongamos en la mesa el conocimiento de la ciencia de la comunicación social, porque la comunicación está en todo, es un factor estratégico. Y como tercer objetivo, para que todas las personas que no conocen sobre comunicación lo puedan incorporar en sus vidas, porque la comunicación, lo repito, está en todo. Así que bienvenidos, les invito a que se suscriban, les invito a que comenten, les invito a que puedan ustedes escribir todas las sugerencias que tengan, bienvenidos. Esto es solo experiencia, esto es solo el conocimiento que tengo. Hay muchísimo, muchísimo de qué hablar y de qué aprender de la comunicación, porque tiene muchísimas disciplinas. Así que aquí estoy poniendo mi granito de arena y espero que podamos construir una sólida comunidad para poder difundir este conocimiento. Así que empecemos. Hoy vamos a hablar sobre el principio de la redundancia, uno de los 16 principios que quiero compartir con ustedes. Así que les he hecho un pequeño PowerPoint, súper sencillo, pero me va a ayudar para apoyarme en las ideas que quiero contarles y que quiero transmitir a ustedes. ¡Lo logramos! ¡Yeah! Ok, entonces, les decía, los principios de la comunicación social son 16 y el primero que quiero compartir con ustedes es el principio de la redundancia, pero no sin antes explicarles lo que es un principio. Un principio es esa idea fundamental, ese valor esencial que va a guiar el pensamiento, pero que sobre todo sirve de base para la construcción de políticas. Un principio son como los fundamentos, son como las bases que se realizan al momento de construir un edificio. Son las bases, ¿no? Sobre los cuales se construye el edificio en base a políticas. Las políticas son los límites donde se van a mover todas las decisiones. Son los límites que van a comandar la gestión de ese proyecto. En comunicación es exactamente lo mismo. ¿De qué se trata el tema del principio de redundancia? El principio de redundancia ayuda a que el mensaje siga los seis pasos del proceso para que pueda incorporarse el mensaje y pueda ser entendido. El primer paso es que te conozca el mensaje, o sea, que la otra persona con la cual estás hablando conozca el mensaje. En segundo paso, que lo entienda, luego que lo asuma, luego que lo acepte, luego que lo incorpore y luego que lo ejecute. Fíjense que esto de comunicar obviamente es un hecho natural. La comunicación es algo intrínseco en nosotros, es como el respirar, es como la necesidad que tenemos de dormir, todo lo intrínseco que nos hace humano, dentro de eso está el hecho de la comunicación. Entonces, ¿de qué se trata el principio de redundancia? Se trata de la repetición, pero es una repetición estratégica, usando diferentes lenguajes y utilizando diferentes medios a la vez. No se trata de repetir algo como disco rayado. No se trata de repetir algo hasta que la otra persona no nos escuche. Quienes somos madres y quienes somos, todos hemos sido hijos y todos somos hijos y en algún momento nos han dicho que hablarte a vos es como, ¿cómo es el dicho de hablarte a vos es como escuchar llover? Algo así, ¿sí? Ayúdenme, déjenme en los comentarios acá
Pero se trata de eso, se trata de no gastar nuestra voz. Porque si repetimos algo sin un propósito, sin una estrategia y sin la técnica que requiere el principio de redundancia, solamente vamos a estar desgastando nuestras relaciones, ya sea en el trabajo, así como ya sea en las relaciones interpersonales. ¿Qué dice el principio de redundancia? Para que un mensaje sea entendido clara y correctamente, la repetición de este debe ser en base a una técnica. Así es. Esta técnica va a hacer que refuerce el impacto y va a minimizar el que sea malentendido. Esta redundancia, como principio, desde su enfoque estratégico, dice que tiene que respetar el proceso de la esencia de la comunicación. Y ya les voy a comentar ahora de lo que se trata. Entonces, el punto de la técnica de la redundancia requiere un enfoque estratégico. Entonces, son 3 puntos en esta diapositiva. Que la redundancia requiere un enfoque estratégico, que requiere una técnica y respetar el proceso de la esencia de la comunicación. ¿Y cuál es ese proceso en esa esencia de la comunicación? Un solo mensaje, multilenguajes y multiinstrumentos. Se lo repito. Lo que yo quiero decir, aquí yo he puesto, yo quiero decir algo. Lo que yo quiero decir, pero para aplicar el principio de la redundancia, tengo que utilizar distintos lenguajes para no desgastar mi voz. Y tengo que utilizar distintos medios de comunicación para no desgastar la relación con esa persona. Fíjense que al final del día, en el trabajo, en la casa, en los amigos y en todo tipo de relaciones, son relaciones interpersonales y lo hacemos a través de nuestros mensajes. Entonces, si estamos hablando de el mensaje y los multilenguajes, aquí le coloco los lenguajes que tenemos: el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje audiovisual, el lenguaje no verbal, el lenguaje icónico, que son con signos, con símbolos, a través de los lenguajes digitales, a través del arte, a través de lo simbólico y utilizando distintos instrumentos: televisión, radio, prensa, medios tradicionales, medios tecnológicos, todo lo que tenemos ahora a través de la interconexión, interpersonales, desde carta, desde letreros, desde los post-it, que aquí tengo uno. A mí me gusta dejarle mensajitos por toda la casa, porque eso refuerza el mensaje. La comunicación interpersonal, nosotros somos un medio de comunicación. Nosotros en nuestra comunicación no verbal decimos todo lo que queremos decir, no solamente con nuestra boca o a través de nuestra palabra. Y finalmente, todo donde se pueda colocar y difundir un mensaje. Entonces, para que el principio de redundancia sea efectivo, tienen que seguir estos 3 pasos: lo que usted quiere decir, y analice con qué distintos lenguajes puede utilizar para no desgastar su voz y a través de qué medios puede utilizar para no desgastar sus relaciones, voz y relaciones. Ejemplo, en el trabajo, usted quiere decirle algo a su jefe y ya fue y el jefe lo entendió como queja. Su lenguaje fue directo, su instrumento fue usted. ¿Y cuál fue su mensaje? El mensaje que recibió la otra persona es que usted estaba molesto, no escuchó el concepto de su mensaje. Entonces, realice un análisis, transfórmelo en números, utilice el lenguaje escrito y utilice un medio, ya sea a través del correo o ya sea a través del informe escrito o ya sea a través de, no, póngale un cartel al frente, no, mentira, no. Pero diga exactamente lo que quiera decir. Sus emociones no son un mensaje, sus emociones son el adorno de ese mensaje. ¿Ok? Sigamos entonces. Escríbanme, por favor, escríbanme, comenten ahí lo que ustedes están
las preguntas que tengan en relación a esto de lo que estamos hablando. Entonces, aunque la redundancia es repetición, la redundancia no es una repetición sin sentido. ¿Ok? Repetir una palabra una y mil veces no garantiza la comunicación. Seguir hablando de lo mismo, de la misma forma, se llama soporífero. Esa es la palabra técnica. Fíjense que hasta suena como, como insulto, ¿no? Significa soporífero, significa que aburre. Entonces, no desgasten su voz, no desgasten sus relaciones, ni en el trabajo, ni a nivel de sus relaciones personales. Pero, ¿qué sucede con la empresa? ¿La empresa también desgasta su voz? Claro que sí. Se llama sobreexposición. ¿Desgasta sus relaciones? Por supuesto que sí. Las empresas son también personas, solamente que el cuerpo de esa empresa es mucho más complejo su red de relaciones y los intereses que los acompañan y los intereses que lo conectan. Entonces, el principio de redundancia, déjenme contarles cómo empieza este tema del principio de la redundancia. Estos señores que ustedes están viendo acá son los que han hecho la propuesta teórica del principio de esta redundancia. Pero saben que estos señores no eran comunicólogos, no habían estudiado comunicación. Claude Shannon es un matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense que estaba trabajando en la empresa telefónica Bell. Cuando él empieza a analizar todo este proceso desde lo tecnológico, todo este proceso de cómo iba y venía la información a través de los aparatos telefónicos. Entonces, él escribe y hace una propuesta teórica que la denomina la teoría matemática de la comunicación. Y este otro señor, Warren Weaver, lo que hace es que tampoco era comunicólogo, es un matemático filósofo, lo que hace es escribir una profunda introducción a lo que propone Claude Shannon y hace que esta propuesta que hace Shannon lo hace entendible para todo público. Por eso se los conoce a Shannon y Weaver como los pioneros, son uno de los primeros autores que hacen una propuesta metodológica al proceso de comunicación. Solamente que este proceso, esto ustedes lo encuentran en el internet, hay muchísimo escrito. Si lo compran el libro que hay en internet sería fabuloso porque les va a abrir, es sencillo, es semestre número 1 en la carrera de comunicación. Miren, ¿qué es lo que dice? Este es netamente técnico, ¿ok? El proceso de comunicación necesita una fuente de información, que esa fuente de información transmite un mensaje a través de un transmisor por una señal. Todo este proceso alguien lo recibe, esta señal recibida por un receptor, que este receptor ayuda a llegar el mensaje al destinatario. Y aquí hay un punto importantísimo en el proceso de comunicación, que es el punto crítico de todo el proceso de entenderse, que es la fuente de ruido. Hay una fuente de ruido entre la señal que se envía y la señal que se recibe. Esa fuente de ruido, desde lo técnico, son todos los aspectos técnicos que se produce en el momento de flujo de la información. ¿Qué pasa en el proceso de comunicación? Pero déjenme decirle algo. Fíjense, en la teoría clásica de la comunicación utilizamos receptor, pero quiero presentarles a otro señor, a este señor que se llama Abraham Moles. Abraham Moles ya es un teórico de la comunicación y de la estética que dice, no señores, en el proceso de comunicación no debemos utilizar la palabra receptor, debemos utilizar la palabra perceptor, porque el que percibe en el proceso de comunicación humana, no en el proceso de transmisión de información a nivel tecnológica,
dice que el que recibe el mensaje en el proceso de comunicación humana es el humano, que el humano no es pasivo. El humano interpreta, selecciona y da sentido al mensaje. Entonces, cuando Abraham Moles dice que el humano percibe y no solo recibe, transformamos y ajustamos el modelo de Shannon y Weaver en este modelo donde tenemos un emisor que tiene algo que decir y tenemos este perceptor que va a recibir el mensaje, pero este perceptor va a recibir el mensaje en base y lo va a decodificar, lo va a entender, lo va a traducir en base a su propia información que tiene adentro. Nosotros como emisores tenemos que tener el cuidado de conocer a este perceptor y saber cómo va a interpretar nuestro mensaje. Ese es el punto crítico de la comunicación, porque este perceptor nos va a interpretar según sus criterios. Y según sea ese criterio, la respuesta que vamos a recibir no necesariamente va a ser la respuesta que nosotros queremos escuchar. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se inicia todo el estudio de esta ciencia de la comunicación social, porque este proceso de emitir y de enviar un mensaje y garantizar de que este mensaje sea interpretado de la manera correcta y que tenga el resultado que nosotros queremos, requiere de la ciencia. Y ahí es donde vamos a estar hablando en este canal durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio en la empresa y la vida diaria? ¿Cómo aplicamos el principio de redundancia en la empresa y la vida diaria? Fíjense, y es sencillísimo, pero requiere método, requiere sistematización y sobre todo una disciplina matemática. Tenemos la empresa que va a decir algo, que quiere decir algo, incluye las ofertas publicitarias, incluye lo que quiere decir el directorio, incluye lo que quiere decir el jefe de recursos humanos a su gente, incluye todo hecho comunicativo de la empresa. La empresa tiene que tener un plan de comunicación y tiene que tener una estructura, un cronograma de qué va a decir a lo largo del año, no solamente qué va a promocionar, sino qué va a decir, porque la empresa es un ente que está en constante comunicación, porque tiene mucho que decir. Elegimos un mensaje para ese mes o para ese periodo o para según sea la estrategia, ¿ok? Pero esta empresa tiene que tener un mapa de públicos, tiene que tener identificado todos sus grupos de interés, todos sus stakeholders. Entonces, una vez que están identificados sus stakeholders, se adapta el lenguaje para cada uno de ellos. Así es, así es. Cada stakeholder tiene su lenguaje específico. Y adaptamos ese mensaje con ese lenguaje y, identificamos cuáles son los instrumentos que este grupo de interés, que este stakeholders tiene acceso y cuál de estos instrumentos es más eficiente para este stakeholder. Entonces, significa que tienes que adaptar tu mensaje, lo que quieres decir, a cada uno de los grupos de interés con los cuales tienes relaciones, porque las relaciones se alimentan del entendimiento. Aquí yo les pongo 8 grupos de interés. Sin embargo, las empresas, independiente de su tamaño, pueden tener identificado 10, 15 o 20 grupos de interés. Es una planificación al milímetro. ¿Y cómo esto se adapta a tu vida diaria, corazón? Exactamente como la empresa. Solamente que si quieres tener una gestión estratégica de tu vida, tienes que diseñar un plan de vida porque eres un ente productivo, sos un ente productivo. Tu familia es tu primera empresa. Vos sos un gestor empresarial si sos parte de una familia, si sos hijo, si sos padre.
si sos hermano, parte del clan, del núcleo. ¿Cómo se aplica a las personas y a la familia? Exactamente igual. Mapeas tu entorno primario, padre, madre, hijos, ¿okay? Hermanos, familias, parientes y demás deudos. El resto también tienen que estar agrupados. Tus amigos tienen que estar segmentados. Tus relaciones de amigos también tienen que ser estratégicos, porque tienes que tener un proyecto de vida. Tus colegas de trabajo también tienen que estar segmentados. Tus grupos de profesionales, tus grupos de tu gremio, ¿sí? Y así de acuerdo a la vida que tengas y de acuerdo a dónde te desenvuelvas, tienes que tener mapeadas tus relaciones. Y eso que le quieres decir, también tienes que adaptar el lenguaje y el instrumento. Así es, vivir no es aleatorio. Vivir requiere estrategia. Así como las empresas lo hacen, nosotros también debemos hacerlo. Y eso es lo maravilloso de la comunicación, que se aplica absolutamente en todo. Entonces, señores, yo soy Elena Hurtado, llevo muchísimos años, como les digo, haciendo esto y ayudo a las empresas y a las personas a crecer usando la comunicación estratégica. Fíjense ustedes que, bueno, vamos a sacar de mi presentación. Esa presentación era para el final, pero bueno, quiero decirles que para mí la comunicación es mi vida, el marketing es mi segundo amor. Yo nací así. Cuando era niña, mis padres decían que yo hablaba mucho, era demasiado inquieta. Sé que mis papás en algún momento no sabían qué hacer conmigo. Yo tampoco sabía qué hacer conmigo. Pero la buena noticia es que cuando entro a una carrera que no sabía qué se llamaba, porque esta carrera me buscó a mí, resulta que la primera materia que pasé fue oratoria con mi profe Raúl Justiniano. Y ¿saben qué? Me enamoré porque resulta que esto que yo soy había sido ciencia, había sido que desde una sistematización, pues, hasta se puede ganar dinero y buen dinero. Y mi segunda materia fue publicidad. Y ahí fue locura porque la inquietud, la inquietud que uno tiene y esto que uno es, esta creatividad, esta inquietud, esto de estar queriendo moverse siempre, es un don. Y una vez que se sistematice ese don, es maravilloso. Así que amigos queridos, yo llego hasta aquí con este capítulo. La próxima semana vamos a estar hablando de otro principio de la comunicación, pero déjenme sus comentarios, cuéntenme qué más desean ustedes saber para que en un en vivo podamos estar resolviendo todas las dudas que tengan. Sigamos hablando de comunicación, porque la comunicación está en todo. Gracias por estar. Los veo.